Entonces la Biblia explica, ahí dice que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Eso quiere decir que la palabra de Dios en aquellos días se daba sin visión. O sea, se daba sin esa autodirección que debiera de tener, sino que de repente como que hacemos el ministerio como que para salir al quite, ¿no? Ay, ahí se va, ahí vamos a salir adelante. Pero resulta que Dios empezó a darse cuenta, y como yo les decía ahorita, Dios no va a poner en juego su plan, porque los que debieran de cumplir el plan de los que Dios escogió, de repente nos volvemos flojos o nos volvemos con poco entusiasmo. ¿Está conmigo? Entonces, cuando Dios se da cuenta de eso, como Dios en su benevolencia dijo que nosotros podíamos escoger entre hacer lo bueno y hacer lo malo, entre hacerlo bien o hacerlo mal, entre querer hacerlo y hacerlo con gusto o no hacerlo. Cuando Dios se da cuenta que tu tendencia es a no hacer las cosas, Dios empieza no a planear otro plan. El plan siempre será el mismo, el plan de Dios es el mismo. Lo que Dios puede cambiar es las personas que van a ejecutar su plan. ¿Está conmigo? Porque a Elí se le había prometido a Elí que a él, su casa y toda su familia no solamente serían prósperos, sino que serían sacerdotes todas sus generaciones. Pero en esa comodidad de cuando Dios nos promete algo y creemos que si Dios lo prometió está obligado a cumplirlo, aunque yo sea un desobligado con Dios, bajo esa premisa que el hombre trabaja, nos damos cuenta luego que no es así. Que el plan de Dios sigue siendo el mismo, pero Dios empieza a planificar con otras gentes. Dios tiene que levantar en ocasiones nuevas generaciones con otro espíritu, pero para el mismo plan. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a servir a Dios, tanto mi esposa como yo, como muchos de aquí, nos dimos cuenta que realmente éramos unos niños en Dios. Realmente éramos unos pequeñitos en Dios, pero Dios no desprecia al corazón inocente. Porque resulta que lo que Dios ve es la esencia de lo que hay dentro. Amén. Entonces, cuando nosotros podemos localizar lo que hay dentro de una persona, podemos hacer planes para él. La palabra de Dios dice en el versículo 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Amados, quiero hacer hincapié en algo aquí. Dice la palabra de Dios, antes de que la lámpara se apague, Dios estaba planeando un pase de estafeta. Porque dice que el hombre, el cual le tocaba predicar la palabra en aquellos tiempos a todo el pueblo, dice que el hombre ya estaba viejo. Y la lámpara se le estaba apagando porque con sus ojos naturales ya no podía ver, y tampoco con los ojos espirituales. Porque cuando uno está viejo, porque la escritura narra que estaba viejo, que inclusive era gordo, y también sus ojos se estaban poniendo ya blancos, se estaba cegando. Entonces no puedes pedirle a una persona que sea apta, por ejemplo, para tener un montón de energía, predicar un día, predicar dos, predicar tres, tener juego con chamaco y hacer, o sea, entonces dice que antes de que se le apagara ya la vida a este hombre, Dios empezó a planificar con otro, antes de que la lámpara se apagara. Entonces es importante que antes de que la lámpara se apague, yo me dé cuenta que Dios puede planificar para mí. O sea que cuando tú ves un ministerio que se está apagando, es muy probable que Dios te esté haciendo ver que un ministerio se está apagando, pero para que tú avives el fuego que está en ti. Porque puede haber un cambio de estafeta. Usted ve a una persona cuando ya no trae ganas, cuando empieza a fallar a la iglesia, cuando empieza a fallar al ministerio, cuando ya no quiere tocar la guitarra, cuando ya no quiere tocar el piano. ¿Y qué pasó con esta persona que ya no está viniendo? Dios, antes de que ese espíritu se apague, dice que levanta otra generación nueva. Amén. Por eso es que nosotros vemos aquí tocando en su mayoría puros chavalitos, puros jovencitos. Porque los demás, hace mucho que se nos ha pasado eso. Nos sucede con frecuencia que de repente la visión se apaga. ¿Les ha pasado o no? ¿O con quién estoy hablando?
¿verdad? Cuando somos jóvenes tenemos mucho espíritu, mucho ímpetu para lo que sea, para lo que haya que aprender. Pero de repente llegamos a una comodidad. No aprendí mucho inglés, pero lo que aprendí con eso me doy. Bueno, hice una licenciatura, pero con esto que llegué a hacer está bien. Bueno, tengo un tallercito de X, pero con esto es suficiente. Y de repente llegan nuevas generaciones que le dejan un polvaderón a tu taller, le dejan un polvaderón a tu inglés, le dejan un polvaderón a tu licenciatura, porque la gente viene con mucho ímpetu, porque nosotros de repente llegamos a una estatura de confort y decimos, con esto me conformo. Entonces otras generaciones Dios las levanta porque el proyecto de Dios para tu vida y el proyecto de Dios para la humanidad que tiene que ver contigo no se puede detener porque tu mente se quedó en un estado de conformidad. Entonces, antes de que el espíritu se apague, antes de que la lámpara se apague, antes de que los ojos dejen de ver, Dios ya estaba planeando levantar otra generación y le habló a un tal Samuel. Samuel apenas si era un niño. Samuel era un jovencito. Sin embargo, este sacerdote tenía a otros hijos omnifines que ya eran hombres, que se suponía que la estafeta debería de pasarse por sangre a estos dos muchachos, aparentemente por un estado biológico, le pertenecía por ley de Dios, porque le había prometido a Elí que sus generaciones serían sacerdotes. Pero resulta que sus generaciones no tenían tanto interés en las leyes de Dios como el interés que tenía Samuel. ¿Están conmigo? Los ovnifines tenían más hambre de las ofrendas, de la carne que se daban en esos calderos, pero resulta que Samuel tenía hambre de Dios. Entonces cuando Dios ve las diferencias entre las hambres que se tienen, y aquello dice la palabra del Señor, que iban y robaban de la carne, de la ofrenda y del diezmo, y se lo comían como bien les parecía, y hacían con la ofrenda y el diezmo lo que ellos querían. Samuel tenía hambre de Dios, porque dice la palabra del Señor, lo acabamos de leer ahorita, que Elí estaba durmiendo en sus aposentos, pero dice que Samuel dormía en el santuario. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto, mis amados? Porque nosotros tenemos que entender algo muy importante. Mientras el hombre de Dios de aquellos tiempos descansaba, Samuel entendía que aunque había poca visión y Dios hablaba de cuando en cuando, que eso fue lo que leímos, que a veces Dios daba visión, muy rara vez había revelación. Samuel sabía que si Dios llegaba a una visitación, no iba a ser en una recámara, sabía que tenía que ser en el santuario. Entonces él prefería dormir donde estaba el arca del pacto de Dios y su presencia antes que dormir en su casa. Entonces había una diferencia muy grande. Mientras el sacerdote dormía en su recámara, en sus aposentos, mientras los hijos, los herederos del sacerdocio se peleaban por la carne, este hombre tenía hambre de Dios. Y él decía, si Dios se llegara a presentar ahorita, va a ser aquí, donde está el arca. Entonces el hombre lo tenía ahí casi por cabecera. Y Dios se empezó a fijar en él. Entonces Dios le habla a este hombrecillo en el versículo 4. Jehová llamó a Samuel y le respondió Samuel, heme aquí. Amén. Así que la gente tiene que aprender a buscar a Dios, porque Dios siempre va a buscar personas en cual darles una confianza, un voto de confianza. Entonces, corriendo luego, dice el versículo 5, corriendo luego a Elí. ¿A quién corrió? Elí, ¿quién era? Y le dijo, heme aquí. ¿Por qué le dijo, heme aquí? ¿Para qué me llamaste? Le dice, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Le dice al sacerdote. Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuélvete a acostar, déjame dormir, plebe, sonso. Y él se volvió y se acostó. Como que se quedó, pues entonces, ¿quién me habló? Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, versículo 6. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo ni te he llamado. Por el amor de Dios y por lo que más quieras, vuelve a acostarte. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Así que versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven.
Entonces yo puedo ver aquí algo muy claro, amado. Para el joven Samuel, la voz de Dios era igual a la voz de su padre del alma. La voz de Dios era idéntica a la de Elí. Para Samuel no había más Dios que Elí. Porque dice la escritura que Samuel ni siquiera había conocido a Jehová. Lo acabamos de leer. Elí no había conocido a Jehová, ni siquiera a Jehová se le había... Samuel no había conocido a Jehová, ni siquiera se le había revelado, dice. Pero el hombre, el pequeño hombrecito entendía algo. El Dios que tenía en la tierra se llamaba su pastor. Y no había más que hacer. Si él oía una voz por dentro de sí y oía una voz del cielo que le decía, Samuel, Samuel, decía, este es mi pastor. Porque él sentía que algo venía de parte de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, qué importante es que yo pueda alcanzar la estatura de Samuel con respecto a la voz que me habla. Porque en ocasiones hay mucha gente que requiere, no sé, de que venga el ángel Gabriel o el ángel Miguel o el arcángel, qué sé yo, para entender que Dios le está hablando. Pero Samuel no. Samuel le hablaba a Jehová directamente y él creía que era su pastor el que le hablaba. Y no fue una vez. Fueron 3 veces. Entonces él, cuando su pastor le daba una orden, él obedecía. Entonces cuando su pastor, Elí, le dice, le está hablando Jehová. ¿Sabes qué, Samuel? No soy yo sigo durmiendo. Pero el que te está hablando es Dios. Para él Dios y el sacerdote eran lo mismo. Y yo voy a poner un ejemplo muy claro porque me tengo que poner de ejemplo yo como muchas veces. Cuando yo era pequeño, recuerdo que llegué a la iglesia a los 7 años de edad. Entonces, yo recuerdo claramente que cuando a mí mi pastor me hablaba, en aquellos días, en aquellos tiempos, para nosotros era como si nos hablara Dios. Ese era el respeto que se le tenía a un sacerdote. Ahora, con mayor razón, como 3000 años antes, porque los valores cada vez se están perdiendo más. Entonces, si yo en el 1990 me hablaba mi pastor y para mí mi pastor era casi a la par de Dios, era Dios y después el pastor. Y después todo lo demás, tu mamá, tu papá, tus tíos del grupo Alabanza, el profeta, lo que sea, todos ángeles y principados y todo estaba por debajo de tu pastor. Estaba Dios y luego era tu pastor y lo que él dijera era la ley. Así que si había que orar y había un tiempo de oración, tú venías. Y si había que ir a pie hasta el puerto, tú ibas. Y si había que cargar bocinas para ir a una plaza a predicarle a gente que no te quería ni oír, tú lo hacías y tú cargabas. Y si te decía lo que él te dijera la ley, nunca era cuestionable lo que un pastor decía, porque para ti era como Dios. Era lo que le pasaba a Samuel, lo mismo nos pasaba a nosotros en aquellos días. Cuando el pastor hablaba, para nosotros era Dios. Había un respeto. Esas cosas se han ido perdiendo, no solamente hacia el pastorado, hacia el presidente, hacia los doctores, hacia los licenciados, hacia los maestros, hacia todos se ha ido perdiendo el respeto. ¿Está conmigo hasta aquí, va? Entonces quiero que nos pongamos nosotros en esa polaridad, en esa contraluz, para que podamos ver por qué Samuel le parecía que Dios le hablaba y le parecía que Elí le hablaba y quien le hablaba era Dios. Porque para él aparentemente eran la misma cosa. Era la misma ley, era la misma palabra. Hoy en día se acostumbra a cuestionar todo lo que un hombre de Dios o una mujer de Dios te venga a decir. Como si tuvieras tú mucha ciencia de parte del cielo, de repente cuestionas todo. Si es un pastor, si es un maestro de la palabra, si es un apóstol, si es un profeta, si es un evangelista, pareciera que tú supieras más porque palabra que te dicen, palabra que cuestionas. Palabra que te dicen, palabra que subes a una balanza, como si tú fueras un erudito de la palabra. Pero resulta que tú no conoces ni papa de la palabra, lo que tienes que hacer es obedecer a tus líderes. ¿Cuántos están aquí? Porque dice la escritura que a Samuel no se le había revelado Dios. Dice, no conocía a Jehová, ni Dios se le había revelado. Entonces, cuando tú no tienes la revelación de parte de la palabra, lo que tienes que hacer eres una ovejita que lo que ocupa es directriz. Las ovejas no cuestionan para dónde lo va a llevar el pastor, sino que a causa de la ignorancia de la palabra, entiende que ocupa a quien lo dirija. ¿Están conmigo?
Entonces lo curioso es que hoy en día la gente cree que porque conoce un refrán que dice el que madruga Dios me ayuda, entonces cree que por eso ya conoce la palabra. Y ya no, pues es que yo conozco todo. Entonces, y no se dejan guiar. Sin embargo, un hombrecito que había nacido dentro del templo, prácticamente Samuel fue entregado al templo. El jovencito empezó a crecer en la palabra. Dice que en el capítulo 1, versículo 1, que Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Pero Jehová no se le había revelado, pero ministraba en la presencia. Y el jovencito creció y Dios lo vio. Así como nos vio a algunos. Yo comencé muy pequeño, a los 7 años comencé en la casa de Dios a ir a una congregación. Antes de los 14 ya estaba sirviendo, mi esposa también, mi hija también, mi hijo también, por acá la Becky también, por acá estas niñas ni 14 cumplen todavía, también el Señor la está usando. ¿Por qué? Porque lo que el Señor ve es el corazón. Nadie sabía, nadie sabía. O sea, ni el Dere sabía tocar, ni ellas sabían tocar, ni yo, ni nadie. Pero cuando tú dispones tu corazón, Dios te da las habilidades. Dios te da las habilidades, porque el tema es el corazón. Así que el joven no hacía distinciones ni cuestionamientos cuando oía las voces. Él decía, esto es Dios. Versículo 9. Y Elí, y dijo entonces Elí a Samuel, vete y acuéstate. Y si te llamara, acuérdense que él habló 3 veces, iríamos por la cuarta. Dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Y Samuel, Samuel dijo. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, fíjense bien, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Tenemos la versión ahí PDT, hija. O la DHH también. Vamos a ver varias. La Biblia PDT dice lo siguiente. El Señor le dijo a Samuel, pronto haré algo en Israel, Samuel, que la gente que lo oiga sobre esto quedará horrorizada. O sea que de repente Dios empieza a hablarle a un jovencito y le insiste por 4 ocasiones para entregarle una palabra. Y si ustedes se dan cuenta, no le va a entregar una palabra para decirle, Samuel, te amo con todo mi corazón. Samuel vivía solo en la casa en la iglesia, prácticamente en la casa pastoral, porque a Samuel fueron y lo entregaron después del destete. Su mamá y su papá fueron y lo entregaron a la casa de Dios. Entonces, él pudiera esperar que Dios le dijera, yo seré tu papá, yo seré tu mamá, te voy a amar, ¿okay? Pero 4 veces le insistió Dios y la revelación que le da es lo siguiente. Dice, en la PDT dijimos, pronto haré algo en Israel que la gente oiga y esto quedará horrorizada. La DHH, la Dios habla hoy, le dijo el Señor a Samuel, voy a hacer algo, Samuel, en Israel, que hasta los oídos le dolerán a todo el que lo oiga. La NBLA dice, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos de todo aquel que lo escuche. La NTV dice lo siguiente, estoy por hacer algo espantoso en Israel. No sé cuál de todas estas le parezca a usted peor, pero la NBI dice, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedarán retumbando ambos oídos. Así que la revelación de lo que el Señor, cuando ya no había revelación, cuando la lámpara se estaba apagando, cuando la visión estaba ya muy tenue ya, toda revelación escaseaba, toda palabra de parte de Dios escaseaba. La palabra que viene de parte de Dios ni siquiera es de otra cosa más que de juicio. Y le dice, estoy por hacer algo espantoso. Y se lo dice a un chamaquito. Y lo que voy a hacer, dice, es tal cosa. Y le revela lo que va a hacer. Voy a matar a Elí y voy a matar a sus 2 hijos. Porque han tenido en poco lo que yo les ofrecí.
Entonces la gente a los pastores en aquellos tiempos los respetaba increíble. O sea, la gente a los sacerdotes, los gobiernos tenían que ir con el sacerdote a ver qué había que hacer, porque era el hombre de Dios y iba, para saber qué es lo que Dios iba a hacer, había que ir con el sacerdote. Y de repente que Dios se le ocurriera matar al sacerdote junto con toda su familia, era algo atroz. Pero Dios se lo empieza a revelar a este niño. Así que destacamos, dijimos, el hambre por acercarse al corazón de Dios en un tiempo en el que Dios hablaba poco, en el tiempo en que las visiones no eran muy frecuentes. Pero los hijos de Elí se destacaban porque ya estaban impuestos a los cultos cotidianos. Ya el culto les parecía muy normal. Ya no prestaban oído a la voz de Dios. Porque de repente los cultos se te hacen tan normales que se empieza a enfriar tu espíritu. Porque todo se nos hace normal. ¿Estamos aquí o no? ¿O nomás me pasa a mí? Yo puedo probar un pastel magnífico que me ponga los pelos de punta, pero si lo estoy probando todos los días ya no me pongo los pelos de punta. Se vuelve normal. Usted puede escuchar una canción que lo enamora de quien usted quiera, no sé, de alguien romántico que a usted le encante y que le mueva la fibra de su corazón, pero si la escucha todo el día, pues ya le va a parecer una canción normal, común. ¿Está conmigo? Entonces en ocasiones venimos a la iglesia y de repente pasamos por las aguas. Pasamos por una dificultad y nos parece que la iglesia es la misma. Nos parece que la iglesia, en lugar de ir para arriba, va para abajo. Y resulta que el que va para abajo eres tú. Porque el plan de Dios sigue siendo el mismo. Dice la palabra del Señor que Elí se le estaban borrando sus ojos, que ya estaba viejo, ya tenía cataratas, se le estaban nublando todos los ojos, estaba perdiendo visión, estaba perdiendo ánimo, estaba perdiendo ganas, estaba perdiendo todo el viejo porque ya estaba impuesto. Y sus hijos también estaban impuestos a lo que su papá hacía. A tal grado que los hijos ya, en lugar de andar atentos a lo que sigue para hacer catapultar el ministerio de su papá a otros niveles, los plebes andaban pensando en las costillitas que había en el caldero, en el diezmillito, en cosas naturales. ¿Se entiende? Y eso es lo que sucede hoy en día. De repente nosotros, en lugar de estar preocupados por catapultar nuestro ministerio, tenemos el problema en que nuestros ojos se van a lo natural. Y no es que la iglesia se esté enfriando, es que los que nos estamos enfriando somos nosotros. No es que se esté perdiendo la visión, es que la visión la estamos perdiendo nosotros. Porque antes yo quería servir aquí, o quería servir aquí, o quería servir allá, o quería servir en las aulas, pero yo en algún lugar quería estar sirviendo. Pero la iglesia se enfrió y ya no tengo ganas de servir en ninguna parte. Déjame decirte que aquí siguen tocando y en las aulas siguen dando clases. El que está enfriando eres tú. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Tengo que avivar el fuego del don que se me fue puesto. El tema no está en la iglesia, el tema está en mí. Entonces, el problema lo tenían ahí OmniFitness. Su papá se estaba yendo ya por la naturaleza biológica de la vejez, pero ellos seguían preocupados por lo de afuera en lugar de por lo de Dios. Entonces, tenemos que prestar mucha atención a esto porque solo la gente que anhela algo más que una reunión cotidiana en el templo, algo diferente, distinto a los demás, a los que ya tienen aprendido, a los que se sale, a veces hasta que nos sale hasta por default, cuando nosotros anhelamos algo diferente, entonces podemos hacer las cosas mejor para agradar a Dios. Pero de repente hacemos cosas que nos salen hasta por default, ¿sí o no? Por naturaleza me sale todo ya. Lo he practicado tantas veces. Samuel no. Samuel quería estar allí cuando Dios se presentara. Él dijo, cuando el omnipotente, el Shaddai, el todopoderoso se presente, yo voy a estar ahí. Si Dios se presenta en la madrugada, en la mañana, en la mediodía, yo voy a estar ahí. Y yo seré el primero. Y ahí estaba el hombre. Un pequeñito con un interés impresionante que a Dios le llamó la atención. Así que mientras Elí se dormía, este hombre estaba despierto. Entonces, los deseos de su alma no eran más fuertes ni más importantes que estar allí en el lugar correcto en el momento justo de cuando Dios entregara una visión nueva. Y yo necesito tener una visión nueva.
Si yo soy un hombre, una mujer de Dios, necesito tener una razón por la cual servirle a Dios. Cuando usted no tiene una razón por servirle a Dios, venir a la iglesia se le va a hacer tan cotidiano, tan monótono y tan enfadoso porque no tiene nada que hacer. ¿Estamos aquí o no? Miren, hermano, cuando usted está en su propia casa sin hacer nada, está harta de estar harta. Y ya agarra el Facebook, y ya agarra el YouTube, y ya agarra lo que se... porque ya no tiene nada que hacer. Pero si va la gente, escúcheme bien, si usted tiene una fiesta en su casa, y hicieron carne asada, y hay guacamole tirado, hay salsa tirada, y hay tortillas quemadas allá, y hay servilletas por allá, la basura está rebosando, el piso se lo dejaron todo cochino, había 15 plebes ahí, y te tiraron soda en el piso, no te da chance de estar harta. Anda chicoteada porque tienes que limpiar todo. Y el hartazgo nunca llega. Cuando uno está ocupado no llega el hartazgo. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia a estar parados o estar sentados haciendo nada, no hay motivación para venir porque no tengo nada que hacer aquí. Pero cuando yo tengo algo que hacer, sea lo que sean los sugieres, llegan temprano. Los sugieres llegan temprano y aquí le pegan una media barrida, acomodan el agua, están aquí allá. La gente de las aulas va y barre, va y trapea, acomoda las sillas, tienen un pizarrón para llenar, para una clase. No pueden hartarse porque están haciendo algo. Pero cuando a mí me falta la visión, cuando no tengo motivación, cuando no tengo nada que hacer, entonces la iglesia se vuelve monótona. Porque ya estoy impuesto a lo que hago. Y cuando estoy impuesto a hacer algo y ya no me motivo por hacer algo nuevo o algo mejor o algo donde ubique yo mis energías, esto me enfada. ¿Estamos? Por eso es importante que usted se active en cualquier cosa. Lo que sea, usted tiene que llegar con cualquier líder. Si es un líder de niños, usted tiene que, ¿en qué le puedo ayudar? Si son los sugieres, ¿en qué le puedo ayudar? Son los músicos, me encantaría aprender a tocar eso, pues toque. Y no diga que no le sirven sus manos. Porque hay gente que toca sin manos. Ay, es que tengo los dedos bien torpes para tocar la guitarra así. Conozco gente que toca la guitarra sin dedos. Con los dedos de los pies. Así que el que quiere puede. ¿Estamos o no? Ay, pastor, es que la verdad, yo soy muy torpe para esto. Pues, ¿qué no has visto a, no sé, a José Feliciano, que es ciego y cómo toca la guitarra el fulano? Sin ojos toca la guitarra, ciego. Ves a un Beethoven también, ciego, sin oídos, sin nada, el fulano sordo, un desastre de su niñez, no daban un peso por él y se aventó no sé cuántas sinfonías, porque quería hacerlo. Pero cuando nosotros no queremos hacer nada, los enfadados somos nosotros porque no estamos haciendo nada. Si yo veo, ay, que la iglesia cada vez está más enfadosa, el enfadoso eres tú. Porque no estás haciendo nada, entonces tú estás enfadado. Pero pregúntale a los que están haciendo algo si están enfadados, tiempo les falta. Entonces cuando yo me activo en Dios, cuando yo le digo al Señor, Señor, heme aquí. Pastor, pero resulta que a mí no me habla Dios, pero te habla el pastor. Y debiera decir, al igual que Samuel, si te habló Elí, te habló Dios. Pero yo no tengo una relación con Dios así como para orar. Vente para acá, habrá cualquier líder que te diga qué hacer. Para que no te enfades, para que guardes tu ministerio, para que guardes tu casa, amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, aunque Samuel era un pequeño, prácticamente adolescente, sabía que si Dios se le ocurría algún día visitarlo, sería en el santuario. Dijo, yo tengo que estar ahí. Si Dios va a visitar al pueblo de Israel, va a ser aquí. Desde la simiente, desde la raíz, de donde Dios se manifieste, allí tengo que estar yo. Así que si tú dices, ¿sabes qué, pastor? Yo en mi casa no tengo una relación con Dios. Pues si Dios te va a ayudar para estar aquí, pues estate aquí. Pero busca de la presencia de Dios. Necesitamos hoy en día gente con hambre de Dios, pero la comodidad nos estorba. Él no podía darse el lujo de decirle a Dios, ay, ¿sabes qué, Dios? Discúlpame porque tengo tantas cosas que hacer que ni tú ni te imaginas. Por favor, no puede ser en otra ocasión tu visitación, porque hoy tengo 5 lavadoras que lavar. ¿Ah? Es que voy a tener visitas, Señor, tengo que ponerme a limpiar los frijoles porque duran como 2 horas cociendo y no hay chance de que me visites en otra ocasión. La prioridad es la prioridad.
Cuando nosotros ponemos por prioridad a Dios, Dios te pondrá por prioridad a ti. Pero no esperes que tú pongas por prioridad a todo el mundo y quieras que Dios sea prioridad para tu salud, prioridad para tu economía, prioridad para tu matrimonio. No esperes semejante compromiso de parte de Dios, porque Él honra a los que le honran. Entonces, si yo no pongo por prioridad a Dios, ¿con qué ojos le pido a Dios que sea prioritario en mi vida, en mi salud, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi dinero, en mi cartera, en mi trabajo? Pero cuando yo le doy a Dios lo que es de Dios, las cosas son diferentes. Así que cuando la lámpara aún estaba encendida, dice el versículo 3, el Espíritu de Jehová irrumpió en la paz de Samuel, quien estaba dormido corporalmente, pero su espíritu velaba, estaba despierto, él nunca estuvo dormido. Su cuerpo estaba durmiendo, pero su espíritu estaba presto. ¿Les ha pasado a ustedes o no? Por ejemplo, cuando se tiene que levantar temprano, usted se duerme, pero su espíritu está. Y yo me levanté a la 1 de la mañana y me levanté a las 3 y me levanté a las 5 y estás ahí porque tu cuerpo está dormido, pero tu espíritu está velando. Así estaba Samuel. Samuel estaba descansando, su cuerpo estaba dormido, pero su espíritu velaba. Así que el fuego, mi amado, porque dice la Escritura, antes de que la lámpara se apague, el fuego en la lámpara es sinónimo de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El fuego. Y no podemos permitir que el fuego se apague. La lámpara del Espíritu Santo en nuestro interior, tú no puedes permitir que tú la apagues. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 21, dice así: os rogamos, hermanos, diga, me está hablando a mí. Os rogamos, hermanos, que reconozcas a los que trabajan entre vosotros y a los que los presiden en el Señor y que los amonestan, y que los tengas en mucha estima y amor por causa de la obra. ¿Ocupamos interpretación para esto? Lo vuelvo a leer. Hermanos, reconozcan a los que están entre ustedes y trabajan para ustedes, pero también para Dios. Reconózcanlos. Eso es lo que está diciendo. Tenlos por mucha estima y amor, porque ellos los amonestan por causa de la obra. Entonces hay que tenerlos por estima, tener paz entre vosotros. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos. O sea que Dios da el permiso. Y ahorita tú amonestas a un ocioso y se va de la iglesia. Pero resulta que es una rogativa del cielo. Dios ruega, dice, también os rogamos, hermanos, hay un ruego, que amonestes a los ociosos, pero alienta a los de poco ánimo, que sostengas a los débiles y seas paciente con todo. Entonces Dios, vemos que Dios aquí está haciendo una diferencia entre ociosos, pacientes y de poco ánimo. Nosotros aparentemente todos los metemos en el mismo círculo, pero Dios no. A los ociosos hay que molestarlos, pero a los débiles hay que levantarlos. Y para nosotros a veces es lo mismo. Entonces tenemos que hacer diferencia. A los ociosos hay que molestarlos para que no estén de ociosos, porque acuérdense que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes bien seguid lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos y oren por todo. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Versículo 19, que era donde quería llegar. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis a los profetas. Examínenlo todo y retengan lo bueno. Miren, amados, ya estamos por terminar. Dale para arriba, mijo. Así, no apaguéis vuestro espíritu. Dijimos que antes de que la lámpara se apagara, Dios comienza a buscar a alguien a quien pasarle la estafeta. O tú avivas el fuego del don que Dios te ha dado, o Dios va a buscar a quien pasarle tu estafeta. Porque de repente cuando no se tiene espíritu para hacer algo, ya no sirves. ¿Estamos aquí? Miren, usted puede tener a personas que tal vez no sepan hacer algo, pero si tiene el espíritu, a usted le va a gustar. Si tiene el espíritu.
no sé, por ejemplo, el Armando que es carpintero, si tiene un fulano que no sirve para nada, que va llegando, pero hay que ponerlo a lijar y hay que ponerlo a pintar o hay que hacerlo cortar madera y el fulano es presto y agarra y rompe, agarra un triple lo tira y la riega porque cortó mal el triple. No hay tanto problema porque dice, trae el espíritu, hay que enseñarle. Pero cuando tú tienes a un carpintero hecho y derecho, pero el fulano está así. Y ese era aquello y está. Pero ya son las 5:05 y yo a las 5 salgo. Esa persona no sirve. El espíritu se le está apagando. Ya no sirve. Ya no va a dar más. Ya lo que dio, dio. Tenga 30, tenga 40, tenga 50. Lo que dio, dio. Entonces es mejor agarrar a una persona que no sabe nada, pero tiene el espíritu. Porque trae el espíritu encendido. No tiene conocimiento de la carpintería, pero trae un espíritu. Por eso es que Dios dice, antes de que se apague el espíritu, es importante que el espíritu no se apague. Porque cuando tu espíritu se apaga, hasta ahí llegaste, lo que diste. Se acabó. Entonces dice, no menosprecies a los profetas. Hoy en día el pan diario es menospreciar la palabra profética. Y aquí está el consejo, no menosprecies a los profetas. Los profetas hoy en día son los hombres o mujeres más despreciadas en su palabra hoy en día. Se les tiene poco aprecio. Despreciado tiene que ver con apreciar demasiado poco lo que te están diciendo o tener en poco la palabra que te están diciendo de parte de Dios. Y el consejo es, no dejes que se te apague el espíritu. Y luego número 2 dice, respeta a los profetas. Ten por mucho la palabra que te está dando un profeta para que tu espíritu no se apague. Y luego dice, examínalo todo y retener lo bueno. Lo curioso es que nosotros lo hacemos al revés. Cuando hay una palabra profética de parte de Dios para tu vida y hay algo que no concuerda con lo que tú estás diciendo, te quedas con lo que no concuerda en lugar de con lo bueno. ¿Están aquí o no? Ay, no, el profeta, fíjate que dijo una sarta de cosas que esto ni va. Yo creo que esto no es bueno. Yo creo que esto no era de Dios. Si Dios te está diciendo que va a haber cosas que van a ser buenas de parte del profeta y va a haber cosas que van a estar malas, pero Dios te está diciendo quédate con lo bueno y rechaza lo malo. Y lo hacemos al revés. Nos quedamos con lo malo y rechazamos lo bueno. Porque en la palabra que el profeta venía, Dios te dijo, van a venir cosas buenas en la palabra y van a venir cosas malas, pero las malas, recházalas y quédate con lo bueno. ¿Por qué pues hacemos lo contrario de lo que Dios nos dijo? Nos acordamos de todo lo que el profeta se equivocó y estaba mal, y de lo bueno que te dijo no te acuerdas de nada. ¿Sí? Y es más, de lo malo te queda, ¿te acuerdas aquel profeta que vino a la iglesia en el 2005? Dijo una sarta de cosas que ni al caso ni se han cumplido. Sí, a lo mejor sí, pero y las cosas que sí se van a cumplir del que vino en el 2022. Es más, el que salió de aquí del culto, ¿qué te dijo el profeta? ¿Sabe? Oye, pero te vi llorando, te vi pataleando, te vi que te caíste, te levantaron, te volviste a caer, te levantaron, te volviste a caer, te revolcabas, sentías la presencia de Dios. No, pues sí, ¿y qué te dijo? ¿Sabe? Pero nomás te hubiera dicho algo malo, te acuerdas 50 años del que se equivocó. Y la palabra dice al revés. De las cosas malas que te diga el profeta, tíralas a la basura. Pero de las buenas que te diga, quédate con ellas. Estos son consejos para que nosotros podamos avivar el fuego. Así que no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, pero sométanlo todo a prueba, pero aférrense a lo bueno. Sométanlo todo a prueba, pero aférrense a lo bueno. Así que amor de lejos con respecto a Dios, mis amados, es gente conformista. Esa es gente que nunca va a prosperar en Dios porque tiene un amor alejado de Dios. Pero un amor que está pegado, que está junto, ese amor puede prosperar. El amor de lejos no sirve. El amor de cerca trae prosperidad y trae futuro. Y así es nuestra relación natural, biológica, y así es la que usted tiene que tener con Dios. Un amor cercano a Él. Así que debes presurosamente reordenar tus prioridades para que tu relación con el Espíritu Santo no se apague. Amén. Estoy por terminar 2 de Timoteo 1, 5 al 7. Aquí traigo la cita que la pastora citó. Trayendo a la memoria, dice, la fe no fingida que hay en ti
Le dice Pablo a Timoteo, estoy trayendo a memoria la fe. ¿La fe qué? Eso quiere decir que dentro de nosotros hay gente que está fingiendo su fe. ¿Aló? O sea, hay gente que no más viene por venir, ni sabe qué es. No sabe si todavía es católica, no sabe si es testigo de Jehová, no sabe si lo sacaron de la mormón. ¿Eres cristiano? Pues, ay, voy a una iglesia. Ay, pues, no sé, estoy tratando. Hoy tengo 50 años yendo a la iglesia y todavía no domino temas prioritarios. Lo principal, todavía no lo domino. Entonces, de repente nos vemos que tenemos una fe fingida. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, estoy trayendo a memoria que tú eres uno de mis hijos de los que tiene una fe que no la está fingiendo, que lo que dices lo sabes de corazón, que Dios se te ha revelado a ti. Entonces, le dice, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Eso quiere decir que hay una probabilidad muy grande que los que son mis padres biológicos, mi parentela más cercana, tienen la capacidad de heredarme una fe. Estamos aquí. Por eso es importante que yo entienda la herencia de la fe, que termina siendo la más valiosa. Porque todos buscamos la herencia económica, pero la herencia económica aquí se va a quedar lo que te dejen, si es que te dejan, porque a veces te heredan puras broncas, pero si las quieres. Pero la herencia de la fe es la que más vale. Entonces le decía a Pablo, traigo a memoria que tú eres un hombre con una fe no fingida, que te fue heredada por tu abuela y por tu madre. Entonces, por lo cual te aconsejo con respecto a la fe, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¡Wow! Entonces vemos que los pastores tenemos la capacidad. El hombre tiene una fe, pero el pastor tiene la capacidad de catapultar la fe. Le dice, tienes una fe no fingida a causa de tu abuela Loida, de tu madre Eunice, y creo que eso te fue heredado a ti. Estoy seguro de ello, pero te animo a que avives el fuego del don de Dios que ha sido puesto por medio de que yo te impuse las manos. ¿Estamos? Entonces, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que avivar el fuego o la llama del don de Dios que está en ti es responsabilidad mía. Diga, responsabilidad mía. Así que no dejes, amado, que el enemigo apague el fuego con causas medianamente justificables. Puesto que lo que está en juego es mucho de más valor que lo que tú estás buscando en lo terrenal. Y es nuestra responsabilidad avivarla. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar, pero no apagues el espíritu, amado. Si tú estás notando que la velita con respecto a la búsqueda de Dios se está desvaneciendo, necesitas avivar el fuego del don de Dios. Y necesitas avivar el fuego del don de Dios por medio de la imposición de las manos. Pero de repente cuando nosotros hablamos al altar para la imposición de las manos, no quieres pasar, te quedas allá. ¿Cómo se te va a avivar el espíritu? Porque acabamos de leer que el fuego del don de Dios se va a animar y se va a catapultar a un nivel distinto cuando por la imposición de las manos. Pero a veces tengo problemas, tengo dificultades. Hacemos llamado al altar y te quedas allá viendo. A ver qué hacen. A ver cómo le hacen. A ver a qué horas terminan. Y el fuego de Dios que te quiere catapultar a otro nivel te está esperando. Dios te está esperando. Pero Dios no te va a avivar como a ti te dé tu regaladísima gana. Hay un método que Dios explicó. Hay una herencia de fe que está puesta en ti. Y si no está puesta en ti, estás obligado a hacer herencia para tus siguientes generaciones. Si no te la heredó Loida, tu abuela, si no te la heredó Eunice, tu madre, si no te la heredaron tus parientes, tú tienes una obligación de hacer el tesoro de la fe para la herencia para las siguientes generaciones. Esa es tu responsabilidad, ni a nadie más. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú has entregado, Señor, que nos compromete a tener una búsqueda más constante de ti, Señor. Porque algunos de los que estamos aquí hemos llegado sin herencia de la fe, pero todos, Señor, los que estamos aquí queremos dejar herencia de fe a los que vienen por delante. Que cuando tengamos que entregar la estafeta, papá,
no sea una estafeta miserable, Señor, no sea una estafeta sin peso, sino que podamos entregar la estafeta a las siguientes generaciones, una estafeta de peso, responsabilidad, que no cualquiera la pueda pesar, agarrar, Señor, sino que somos responsables para, así como fueron de responsables Eunice y Loida para con Timoteo, de la misma naturaleza queremos nosotros, Señor, ser gente que hereda la fe a nuestras siguientes generaciones, para que nuestras siguientes generaciones no estén batallando con el cigarro, con la cerveza, con las malas palabras, con la marihuana, con la prostitución, con la desviación sexual, Señor, con la flojera, sino que levantemos una generación que cuando se levante ya venga preparada, Señor, para catapultar a la otra dimensión, Señor, la otra generación, para levantar gente, Señor, que te sirva para los últimos tiempos. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que de aquí se levantarán maestros de la palabra, que la fe no escaseará, que la visión será todo el tiempo continua y potente, Señor. En el nombre de Jesús levanto gente con causa. Hay una responsabilidad en ellos, que hay un peso de gloria, Señor, en cada jovencito que nosotros hemos parido. En el nombre de Jesús declaro que los padres entienden que hay peso de gloria en cada espíritu que ellos parieron, cada matriz que fue rota, cada chamaco que salió, Señor, por una matriz. Hay responsabilidad paternal para hacer que nuestros hijos sean hombres y mujeres de Dios, por herencia paternal de la fe, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, Señor, que le sea revelado Jehová a cada uno. Que no suceda, Señor, que el legado se pierda a causa de nuestra indiferencia a tus planes, papá, en el nombre de Jesús. No permitas que la llama del fuego del don de Dios que está en nosotros se venga a enfriar, Señor. Levanta un estandarte, levanta, Señor, una lámpara fuerte, Señor, en nuestro espíritu, en el nombre de Jehová de los ejércitos, Señor. Que tengamos en nosotros una antorcha gigante, Señor, con lumbre suficiente, Señor, para avivar no solamente nuestro espíritu, sino el espíritu de los demás, de los que están en nuestro alrededor, Señor. Que seamos gente que contagia con la búsqueda de Dios a otros, en el nombre de Jesús. Nuestros hijos y nuestros nietos, bisnietos, Señor, estén amparados bajo la prometedora que tú das, Señor. Fija, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque aunque esta palabra nos compromete, nos lleva, Señor, a tener una búsqueda más intensa de ti. Tú eres la ley, tú eres la gracia, tú eres el favor, Señor. Tú eres nuestro escondedero, tú eres nuestro auxilio, Señor. Y en ti queremos encontrar el refugio apropiado. En el nombre de Jesús, Señor. Que aunque los mares se desborden, tengamos la confianza de que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Porque esta palabra, podrán caer 1000 o 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Porque poderosa es tu palabra, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que todo aquel que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Porque no es más poderosa la lengua de aquel que habla para que tú caigas, porque el poder de la gracia del Señor está por encima de cualquier lengua mentirosa. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Han hablado mentiras acerca de ti, pero hoy te digo, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. No te creas la mentira del diablo. En el nombre de Jesús, pueblo, levántate. No permitas que ninguna palabra ociosa que ha salido de una boca repugnante venga a apagar la llama que Dios ha puesto en ti. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Recibimos tu palabra y recibimos tu consejo, Señor. Estamos aquí para recibirte. Gracias, Señor, porque ante todo tú reinas. Jehová reina. Oh, papá, gracias. Jehová Nisi, nuestra bandera, aquí estamos, Señor. Aquí estamos.
delante de ti. Tú nuestra bandera y tú nuestro estandarte, Señor. Ayúdanos a avivar el fuego que está dentro de nosotros. Que no se apague la llama, Señor. Tú le entregaste una promesa y dijiste, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, declaro esta palabra, recito la palabra que tú dijiste, que no apagarías el pábilo que aún humeaba, Señor. Y si hay pequeñas velas aquí, Señor, a punto de apagarse, en el nombre de Jesús, bautízanos con Espíritu Santo y fuego, para sacar de nosotros, Señor, ese espíritu de poder, porque no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio, de fortaleza, de unción del cielo. En el nombre de Jesús, Señor, sea tu espíritu recorriendo la casa, Señor. Sea tu espíritu recorriendo la casa, cada silla, cada espíritu, cada alma. En el nombre de Jesús se someta ante la presencia del Todopoderoso, del Shaddai. En el nombre de Jesús, el Shaddai está en la casa. Calle delante de Dios toda la tierra. A ti, Señor, a ti hemos recibido por Dios. Tú nuestra abundancia, tú nuestra protección, Señor. Tú nuestro cobijo. Contigo, Señor, a donde que haya que ir, pero contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Guía nuestra tierra, Señor, y guía nuestro pueblo. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por lo divino de la reunión, por lo especial de la palabra. Por la palabra revelada, Señor, a la casa, que tiene más valor que cualquier otra casa, que tiene más valor que cualquier otra palabra, Señor. Puede darnos una palabra el presidente municipal, el estatal, Señor, inclusive el de la nación, pero si no está aprobada por tu palabra, Señor, entonces no vale nada ni tiene sentido. Pero cuando tu palabra llega a tus hijos, Señor, entonces eso vale la pena seguir. En el nombre de Jesús, Señor, bautízanos con ese poder de darle, Señor, a tu palabra el seguimiento y la responsabilidad que conlleva. En el nombre de Jesús, Señor, danos interés en tu palabra, Señor, por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.